Yo no sé. XH Sinaloense Cool, transmitiendo desde sus instalaciones en Romanita de la Peña 114 del Centro Histórico de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, presenta la Cabalgata de la Revolución Mexicana 2020. Sean ustedes bienvenidos. Las manifestaciones culturales de una sociedad responden sin lugar a dudas a los contextos sociales, políticos y económicos en que se desenvuelve el colectivo. Nuestro país no es excepción y a través de su historia ha logrado forjar un extenso abanico de expresiones culturales tan diversas como lo es la diversidad de su población. La historia nos ha enseñado que nuestra cultura es y ha sido producto de un gran mestizaje, y hoy en día un sinfín de tradiciones y costumbres son las que nos identifican como nación. La cultura responde y se modifica de acuerdo a sucesos políticos, sociales y económicos, dando como resultado una cultura nacional desde esta perspectiva. Y como consecuencia de la Revolución Mexicana de 1910, surge una cultura que se denomina nacionalista, la cual busca lograr una unidad nacional para crear y fortalecer la identidad de México. Con motivo del 110 aniversario de la Revolución Mexicana de 1910, Colegio Sinaloense presenta para todos ustedes su tradicional festejo, la Cabalgata de la Revolución 2020. En esta ocasión, con el tema Manifestaciones artísticas y culturales surgidas de la Revolución Mexicana. ¡Bienvenidos! Intentó crear una identidad propia, lejos de los españoles y más cercanas a sus raíces indígenas. Así pues, se le dio gran importancia a todo lo relacionado con el campo, los indígenas y el mestizaje. Esta nueva cara sería también la representación internacional de México. José Vasconcelos creó un proyecto de Estado para unificar, consolidar y legitimar el gobierno y su imagen a nivel nacional e internacional. Sería a través de la educación formal que este nuevo proyecto empezaría a funcionar. La educación artística fue básica en este proyecto. Y para entender mejor este proceso, nuestra compañera Dana Arellano realizó un reportaje y entrevista a uno de los más grandes representantes de este periodo histórico. Adelante, compañera. Y hablando sobre quién fue José Vasconcelos y una entrevista de las cosas que hizo. A continuación, nuestro amigo José Vasconcelos dará una pequeña introducción de qué es el nacionalismo. Buenas tardes, maestros y alumnos de Colegio Sinaloense. El nacionalismo es una ideología y movimiento sociopolítico que surgió junto con el concepto moderno de nación, propio de la edad contemporánea. En las circunstancias históricas de la llamada era de las revoluciones, la revolución industrial, la revolución burguesa, revolución liberal y los movimientos de independencia de las colonias europeas en América. Desde finales del siglo XVIII también puede designar el asentamiento nacionalista a la época del nacionalismo. El nacionalismo está más orientado hacia el desarrollo y el mantenimiento de la identidad, basado en características compartidas como la cultura, el idioma, la etnia y la religión. Los objetivos políticos o la creencia en un ancestro común. Por lo tanto, el nacionalismo busca preservar la cultura nacional. A menudo también implica un sentimiento de orgullo por los logros de la nación, y está estrechamente relacionada con el concepto de patriotismo. En algunos casos, el nacionalismo se refirió a la creencia de que una nación debería poder controlar el gobierno y todos los medios de producción. Muchas gracias. Ahora hablaremos un poco sobre quién fue José Vasconcelos. José Vasconcelos Calderón, o más bien conocido como José Vasconcelos, nació en 1882 en Oaxaca y falleció en 1989 en la Ciudad de México. Fue un político, pensador y escritor mexicano. Fue el fundador del Ministerio de Educación Pública, desde el cual desarrolló una fecunda y extraordinaria labor, lo que se le mereció el sobrenombre del Maestro de la Juventud de América.
el intelectual mexicano José Vasconcelos ha trascendido a lo largo de más de un siglo las fronteras ideológicas, geográficas, disciplinarias y generales para contribuirse en un referente común de la historia y la actualidad de la educación en México. Fue nombrado primer secretario de Educación Pública del país y rector de la Universidad Nacional, condecorado como doctor honoris causa por la misma institución y por las de Chile, Guatemala y otras latinoamericanas. Fue también miembro del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua. Sin embargo, la leyenda en torno de su persona ha trascendido las fronteras en la realidad para inscribirse en el terreno de la mitología. Vasconcelos es quien es en la memoria colectiva, no tanto por lo que haya hecho o pensado, sino por lo que escribió de sí mismo. Constituye la 50ª en el Estado revolucionario del modelo 18º de origen europeo que transformó a los escritores vivos en personajes de ficción. Ahora procederemos a hacer una pequeña entrevista a nuestro compañero José Vasconcelos. Hola, ¿cómo está usted, señor José Vasconcelos? Bien. Bien. Empecemos esta entrevista con una pregunta. ¿Dónde nació usted? Nací en Oaxaca el 27 de febrero de 1882. Sabemos que usted fue secretario de Educación Pública. ¿Nos podría decir un poco más a fondo cuál fue el motivo por el cual lo nombraron? Porque yo quiero preparar a los estudiantes universitarios, porque la revolución acaba de finalizar. La restauración de México para mí solo se puede arreglar por medio de la educación y también para difundir la educación construyendo escuelas en zonas rurales del país, ya que uno de los problemas es que hay muchas personas que son analfabetas y no saben leer ni escribir. Con su experiencia, ¿cuántas personas cree o considera que son analfabetas en el país? Alrededor del 82% de la población es analfabeta, un aproximado que serían 8.456.000 personas. Pero con este plan se lograría reducir este número en un periodo donde las personas se enseñarán a escribir y a leer. Según su plan, ¿alrededor de cuántas escuelas podrían construir? Quedaban abiertas 148 escuelas de las 344 que hay en el país. Con eso te puedes dar una idea de la situación de México en la educación. Pero mi propósito es educar niños con una nueva ideología que no solo sepan sembrar y cultivar, sino también puedan trabajar en distintas cosas. ¿Y aproximadamente cuántas bibliotecas serían construidas? Las bibliotecas serán por cada región, pero nuestro propósito sería regalar libros al pueblo para que el pasatiempo de los niños fuera leer. Pero esto no funcionó. Y estamos trabajando en distintas formas de hacer que ustedes aprendan. Si mal no recuerdo, hace poco anunció un nuevo proyecto llamado Embajadas Culturales. ¿Nos podría explicar un poco sobre qué trata? Sí, claro. En este proyecto se llevan a brillantes estudiantes mexicanos y artistas intelectuales a países como Argentina, Brasil, Colombia, Perú y otros países de América Latina. Muchas gracias por toda esta valiosa información. Bueno, eso es todo hasta el momento. Nos alegra que hayan podido estar con nosotros escuchándonos. Muchas gracias por ponernos atención. Nos vemos pronto. Para que Vasconcelos llevara adelante su proyecto, era necesario aliarse con la clase política, y es nuestro compañero Claudio quien entrevista magistralmente al presidente Álvaro Obregón, quien diera el primer impulso al proyecto vasconcelista. Buenos días, estamos aquí en una entrevista hacia Álvaro Obregón. Vamos a empezar con la primera pregunta, que sería: señor Álvaro Obregón, ¿cómo se llamó el presidente que duró en el poder más de 30 años? El señor Porfirio Díaz. Ok. La segunda pregunta dice: señor Álvaro Obregón, ¿en qué año comenzó su carrera como político? Mi carrera política comenzó en el año 1911. Ok. Tercera pregunta: ¿en qué estado fungió como presidente? En el estado de Guatabampo. Ok. Siguiente pregunta: señor Álvaro Obregón, ¿qué tan importante es su participación como militar? Mi participación militar me llevó a luchar contra Orozco y traté de evitar que se apoderara de la frontera del país.
Ok. Siguiente pregunta. Señor Obregón, ¿qué sucedió en el año 1913? Pues fue cuando se dio el primer enfrentamiento entre yo y Carranza. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué fue el motivo que lo hizo regresar en el mismo año, o sea, en el año 1913? Sí, el motivo fue porque decidí apoyar a Venustiano Carranza. Okay. Siguiente pregunta. ¿Qué sucedió en el año 1920 que marcaría una etapa importante en su vida? Claro, pues sucedió la separación entre yo y Carranza. Eso me marcó la vida. Y también dirigí la rebelión de Agua Prieta en contra del gobierno de Carranza. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué sucedió cuando dirigió la rebelión? Pues lo que sucedió a Carranza fue desconocido por muchos liberales porque quería imponer a Ignacio Bonilla como su sucesor. Ok. Siguiente pregunta. ¿Me puede decir qué fue lo que Carranza lo llevó a decir a retirarse a la Sierra Poblana? El motivo fue que Carranza tuvo una pérdida dentro de su gabinete. Ok. Siguiente pregunta y última. ¿Qué fue lo que hizo primero para llegar a convertirse en presidente de México? Concluido con el proceso de clasificación nacional y repartir tierras a campesinos, como también restituir a José Vasconcelos, quien había sido ministro de la institución educativa que renació en el año 1921. Ok. Señor Carranza, aquí terminamos la entrevista. Espero que les haya gustado. El proyecto nacionalista estaba en marcha, sería la escuela el mejor medio de difusión, pero Vasconcelos estaba consciente de que más del 80% de la población era analfabeta y muchos de ellos ya eran adultos. Así que para incluir a todos los mexicanos en este proyecto, convocó a artistas como Diego Rivera, Carlos Mérida, Emilio Amero, Javier Guerrero, Amado de la Cueva, el francés Jean Charlot, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, entre otros, con quien habló la difusión social que podía tener la pintura y su enorme potencial como difusora, constructora de una nueva identidad nacional, y además de las enormes posibilidades de influir en quienes no sabían leer. De esta manera, la pintura se convirtió en uno de los medios más importantes para difundir las ideas nacionalistas. Las imágenes eran fáciles de entender y no se necesitaba saber leer y escribir, por lo que la producción artística, en especial la pintura, jugó un papel central para el desarrollo del nacionalismo promovido por José Vasconcelos y el Estado. Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco fueron los personajes más relevantes de la pintura nacionalista. Ellos fueron los encargados de realizar obras monumentales en los muros de los diferentes espacios públicos, por lo que su arte fue denominada muralismo. Estos artistas fueron contratados por el Estado a través de José Vasconcelos para crear a través de su pintura las imágenes que representarían la nueva versión de México. Estos artistas plasmaron en sus obras imágenes del pueblo indígena y mestizo, así como la representación de paisajes rurales y todo lo relacionado con el campo. Principalmente, los obreros también fueron plasmados en sus obras. Algunas de estas grandes obras quedaron plasmadas en la Escuela Nacional Preparatoria Palacio de Bellas Artes y el edificio de la SEP en la Ciudad de México, etc. Nuestro compañero Fernando Herrera realizó una interesante entrevista a uno de los más grandes personajes indígenas de nuestra historia, quien fuera plasmado magistralmente en los murales de Diego Rivera. Adelante, compañero. Hoy presentaremos a nuestro amigo Moctezuma. Bueno, Moctezuma, cuéntanos más de tu vida. Yo fui el 9º emperador de Azteca, hijo del emperador Atzayactl, y fui elegido un gran sacerdote. Y en 1502 sucedió a mi tío en el gobierno de un vasto de más de 100,000 habitantes. ¡Wow! Vaya, me dejaste sin palabras. ¿Por qué no nos cuentas más de quién eras? También tuve 5 días de combate violento. Cortés intentó usar al destronado gobernador para negociar con él la obtención de un salvoconducto que le serviría para escapar a él y a sus tropas de la capital, y desgraciadamente
Fui apedrado y morí días después. Eso es muy interesante. Vaya historia más trágica, la verdad. Pues no lo podía creer hasta que lo escuché. son temerosos que pensaban que estaban ante el dios Quetzalcóatl. ¿Y qué pensaban sobre los cuadros de Diego Rivera? Que pues lo pintó tal cual como estaba con los dedos. ¿Y qué piensas sobre el nacionalismo postrevolucionario? Que es un movimiento social, hasta donde sé, y que se formó desde el siglo XIX y se considera una cosa nacional en México. Muy bien, eso fue todo por hoy. Vuelvan pronto. En la música, el corrido, nacido durante la Revolución Mexicana, es una manifestación cultural, popular, a diferencia del trabajo realizado por los muralistas. Este no es un hecho a pedido, sino que surge como una necesidad de expresar las hazañas vividas, triunfos y fracasos, por lo que el corrido se convirtió en el vehículo cultural por excelencia que puso al alcance de la gente las hazañas de quienes participaban en el movimiento. El corrido se encuentra presente en todo el país, pero es en el norte de la República donde adquiere mayor auge. Se puede afirmar que el corrido es un relato histórico cantado, así es como algunas anécdotas de la época han llegado hasta nuestros días. El proyecto nacionalista impulsado por el Estado convocó también a los músicos académicos de la época, tales como Manuel M. Ponce, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, Blas Galindo y José Pablo Moncayo, entre otros. Hoy nos acompaña en esta transmisión la licenciada en música Rocío González Benítez, reconocida pianista mazatleca, quien actualmente es catedrática de la Escuela Superior de Música de la Universidad Juárez del Estado de Durango, quien nos hablará sobre el tema. Adelante, maestra. La Revolución Mexicana cambió por completo la vida y la organización política y social de nuestro país. En la música y el arte en general, la búsqueda de una identidad nacional se convirtió en la preocupación principal colectiva. En México, después de la Revolución, se favoreció el desarrollo del nacionalismo musical a partir de una singular política cultural aplicada por el Estado a todas las artes, es decir, las instituciones culturales y educativas oficiales apoyaron la obra de artistas y compositores, y se consolidó un sistema musical moderno basado en la enseñanza y divulgación. El nacionalismo musical tuvo dos etapas o estilos principales. El primero, el llamado nacionalismo romántico, es en el que los compositores tomaban melodías y temas del folclore nacional o inspirados en él para utilizarlos en piezas de conciertos compuestas aún en un lenguaje de romanticismo europeo. La segunda etapa, llamada nacionalismo indigenista, se centra más en nuestras raíces, queriendo volver por completo los ojos y oídos al México indígena y a la vez abandonar las técnicas musicales del romanticismo europeo y así buscar métodos de composición propios. Manuel María Ponce, un gran músico y compositor zacatecano, es el fundador del nacionalismo musical mexicano. Armonizó cantos del pueblo, introdujo dichas melodías en pequeñas y grandes formas, y creó motivos propios con el auténtico sabor de los elementos folclóricos locales. Compuso muchas obras para piano, y entre las más famosas nos podemos encontrar con el intermezzo, la balada mexicana, la rapsodia mexicana y sus dos esquercinos, el mexicano y el maya. No podemos olvidar también su famosa Estrellita, que originalmente es para canto y piano, aunque también la podemos encontrar en una versión para piano solo. Inclusive también la podemos encontrar en otras combinaciones de dúo con piano. A continuación, escucharemos la versión para piano solo de Estrellita de Manuel María Ponce.
La literatura, la música, la pintura y hasta la fotografía estaban viviendo momentos de gran auge gracias al impulso que el Estado les estaba brindando. El cine, que desde finales del siglo XIX ya incursionaba en México, también se vio beneficiado con esta gran oleada de intelectualidad que se estaba viviendo en el país. En este ambiente no es extraña la tendencia que siguió el cine mexicano. Una vez establecidas las bases de la industria cinematográfica nacional, política y arte ocupaban hacia la revolución como tema principal, y ese fue el camino que siguió la nueva industria. Entre los años 1936 y 1959 que se vive la época de oro en la cinematografía mexicana. Durante este periodo se crean grandes filmes como Nosotros los Pobres de 1947, siendo Pedro Infante el actor principal de esta película. Cabe destacar que este actor nació en Sinaloa, en nuestra ciudad, Mazatlán. Existe un museo dedicado a su memoria como hijo predilecto de nuestro estado. De esta época dorada son también Jorge Negrete, Dolores del Río, María Félix, entre otros. Hoy en día podemos decir que la Revolución Mexicana tuvo grandes triunfos, quizás aún situaciones que no se han podido resolver de todo, pero aún de los grandes legados culturales que nos dejó este movimiento de principios de los siglos XX, fue precisamente una sólida institución educativa. La Revolución Mexicana permitió que nuestro país se reestructurara en lo político, en lo económico, en lo social e intelectual. Nuestra escuela, Colegio Sinaloense, es un claro ejemplo de los grandes logros de la época, siendo su fundador el señor Miguel Ángel Benítez, y años más tarde continuaría su labor la profesora Carmen Torres de Benítez. Ambos contribuyeron con su labor al desarrollo intelectual de todos los mazatlejos. Así la educación como un derecho es uno de los más grandes logros. José Vasconcelos, un gran intelectual, hizo realidad el que todos los mexicanos tuvieran acceso a la educación. El arte en todas sus manifestaciones fue esencial para el logro del objetivo. El propio José Vasconcelos expresó: una verdadera educación no es completa si le falta el aliento que solo puede engendrar un gran propósito, un alto ideal. XH Sinaloense Cool agradece la atención prestada a esta transmisión y los esperamos próximamente para una emisión más de La Cabalgata de la Revolución. ¡Hasta la próxima!